Bienvenidas y bienvenidos al taller Marketing para Startups 1. Mi nombre es Jorge Sea, soy jefe de carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Federico Santa María y director de La Quinta Emprende, un medio de comunicación donde nos hemos especializado en emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología dentro de nuestra región de Valparaíso. El día de hoy les voy a contar un poquito sobre marketing, las principales herramientas de marketing y cómo podemos comenzar a trabajar en este mundo tan apasionante. Para ello tenemos que partir preguntándonos qué es marketing. Cuando nosotros queremos pensar o tratar de entender lo que hace marketing dentro de una empresa, no solo tenemos que entender que corresponde a un conjunto de tácticas o herramientas que vamos a usar, sino que también implica una filosofía, una manera de pensar la forma de gestión. Y la mejor manera de pensarlo es precisamente entender que el marketing busca la orientación hacia el cliente. Como por ejemplo nos lo dice Peter Drucker, que ya en el año 1954 decía que solo hay una definición válida del propósito de una empresa, que es crear un cliente. O por ejemplo Teodoro Levitt en el año 1960, que enriqueció esta definición de Peter Drucker hablándonos de que toda la corporación debe ser vista como un organismo que crea, pero también busca satisfacer al cliente. O McKenna, que en el año 1991 nos dice que el marketing busca, además de crear, satisfacer a los clientes, construir y mantener relaciones con ellos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logra marketing? Como nos dice Webster, el marketing es responsable de entregar un valor superior a los clientes en un mercado competitivo. Es decir, creamos, fidelizamos, satisfacemos a nuestros clientes, construimos relaciones con ellos a través de la entrega de un valor superior. Y esa es nuestra principal preocupación, nuestro foco. O como nos dice ahora gente de la empresa, Luke Gerstner, CEO de IBM, todo comienza con el cliente. Marketing pone siempre en primer lugar al cliente para la toma de decisiones, donde la hipótesis está en que el éxito de la empresa va a venir por una preocupación mayor y una comprensión mejor del cliente por parte nuestra frente a nuestros competidores. O como dicen Michael Tracy y Fred Wieserman, que nos dicen, crear riqueza para los accionistas no es el propósito del negocio, es la recompensa por crear valor para el cliente. Es decir, entendemos que a través del trabajo de marketing nosotros vamos a hacer más rentable y sostenible en el tiempo nuestra empresa. O como nos decía Steve Jobs, debe comenzar con la experiencia del cliente y trabajar hacia atrás con la tecnología. Como podemos ver entonces, marketing va mucho más allá que solo implementar un plan de marketing o acciones concretas de marketing. Implica una forma de pensar, una filosofía, que de hecho ya el año 1962 el mismo Peter Drucker, que ya lo mencionamos, nos mencionaba, una empresa tiene solo dos funciones básicas, marketing e innovación, todo lo demás es secundario. ¿Qué quiere decir con eso? No que el plan de marketing es lo importante o la tarea de la innovación, sino que esa forma de pensar en base a una orientación al cliente, que es lo que nos propone marketing, en un constante estado de innovación, es lo que va a destacar a algunas empresas frente a otras. El marketing es tan básico, nos dice el mismo Drucker, que no puede ser considerado como una función separada del todo. Es la dimensión central del negocio. Es decir, nuestro cliente es lo más importante que tenemos. O como nos dice David Packard de HP, uno de los fundadores de HP, el marketing es demasiado importante para dejárselo solo a la gente de marketing. ¿Qué quiero reflejar con esto? Que marketing va mucho más allá que solo un conjunto de herramientas. Todos los que nos involucremos en emprendimiento, en la creación de productos, servicios, propuestas de valor en general, tenemos que entender que marketing es también una filosofía de gestión. Como dice la definición de Miguel Sánchez Mestre, el concepto de marketing no es una definición sobre lo que es y hace el marketing. Se trata de una forma de pensar, una filosofía de dirección sobre cómo entendemos la relación de intercambio de los productos de una organización con el mercado. Es decir, una relación donde el producto no es lo más importante, sino que es nuestro cliente y todo se orienta y se decide en pos de ese cliente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace marketing en este trabajo cuando ya lo lleva a un plan o a un instrumento? Nos centramos en tratar de entender primero, identificar mejor que la competencia, incluso antes de que el cliente pueda verbalizarlo, las necesidades de mi cliente. ¿Cuáles son las necesidades de él? Para orientar hacia él una propuesta de valor que va a satisfacerlas de mejor forma y estimular ese conocimiento, esa demanda a través de las comunicaciones, el punto de venta y el canal de distribución. Todo el trabajo que hacemos entonces a través del desarrollo de un plan de marketing
se realiza tratando de entender al cliente y resolver mejor sus problemas, necesidades y aspiraciones a partir de una propuesta de valor canalizada a través de nuestro plan de marketing, que se compone de tres grandes etapas, tres etapas principales. Una etapa de diagnóstico, donde lo importante es entender al cliente, estudiar al cliente, pero también entender mi compañía, entender mi empresa, cuáles son mis ventajas competitivas, cuáles son aquellas que debo ser capaz de generar y construir para satisfacer mejor a mi cliente. Y analizar, por supuesto, el sector industrial en el que participo. Cuáles son mis competidores, cuáles son las distintas fuerzas en ese sector, para luego establecer el plan de largo plazo, el plan estratégico, el marketing estratégico, mis ventajas competitivas, mi selección del segmento o mercado objetivo, cuáles son los objetivos de mi plan de marketing, las estrategias fundamentales y quizás hoy día uno de los elementos más importantes del marketing estratégico, cuál es mi construcción de diseño de marca, mi estrategia de branding y de posicionamiento. Y finalmente lo operacionalizo, toda esa propuesta de valor construida a través de la marca, en el marketing operativo. El famoso marketing mix, las 4P, el producto, el precio, el canal de distribución y la estrategia y táctica de comunicaciones. Este plan de marketing se orienta y canaliza a través de las necesidades del cliente y satisfacer de mejor forma esas necesidades con una propuesta de valor superior respecto de mis competidores y valorada por el cliente. Y para poder construir esa propuesta de valor superior y valorada por mis clientes, necesito entenderlos antes. Necesito estudiar el comportamiento de mis clientes. Para poder entregar este valor superior a los consumidores necesitamos entender cómo ellos se comportan. Y es por eso que es fundamental realizar un estudio del comportamiento del cliente, tanto en su proceso de decisión como también en los elementos externos que pueden influir. Me interesa saber cómo forman sus preferencias, cómo eligen sus productos, evalúan los servicios, cómo generan los distintos procesos de compra, dónde se dirigen a comprar, cuándo compran, cuáles son las razones, las motivaciones profundas. Es decir, un sinnúmero de elementos que a través del material que tienen disponible pueden ustedes ahí profundizar e ir estudiando. Nos interesa entender cómo nuestros estímulos de marketing que nosotros podemos generar, pero también los estímulos que pueden venir del entorno, que no podemos controlar, pero que tenemos que estar constantemente monitoreándolos, pueden impactar en el consumidor. Y nosotros construir la propuesta de valor considerando ese entorno y considerando las características individuales y el proceso de decisión particular de cada uno de nuestros clientes. Porque en cada una de las etapas de ese proceso nosotros podemos incidir con nuestra propuesta de valor y nuestro plan de marketing. No solo con el producto, sino que la manera en que lo comunicamos, la manera en que lo ponemos a disposición en los puntos de venta y canales de distribución, la manera en que damos un servicio postventa. Todo puede enriquecer la propuesta de valor y transformarse en una real ventaja competitiva para mi compañía. Y por supuesto, si eso está bien diseñado y bien trabajado, va a generar una respuesta en mi cliente, una reacción positiva en términos de elección del producto, fidelidad respecto de la marca, repetición de la compra, satisfacción, entre otros. Dentro del proceso de decisión existen distintas formas de ir estudiándolo, pero podemos resumirlo que hay un primer reconocimiento de la necesidad por parte del cliente, tenemos que entender esa necesidad, posteriormente una búsqueda de información. ¿Dónde busca información el cliente? ¿Cómo nos comunicamos en esos espacios de búsqueda de información? ¿Cómo nosotros activamos la recordación de nuestra marca y la asociación de la necesidad con nuestro producto? Los medios, las plataformas, pero también los mensajes y la comunicación que establecemos es fundamental acá. Y por supuesto tener una marca sólida y con un posicionamiento claro. Posteriormente el cliente evalúa las alternativas. Tenemos que entender cómo percibe su entorno, cómo evalúa las distintas alternativas y construye sus preferencias a través de las percepciones que logra generar respecto de la oferta existente en el mercado. Y ese cruce entre las preferencias, es decir, lo que espera el cliente y lo que percibió desde el mercado y por supuesto desde nuestra propia propuesta de valor, genera una posterior decisión de compra. Es decir, cuál va a ser la combinación de información y de productos que va a seleccionar el cliente. ¿Dónde lo va a comprar? ¿Cuál va a ser el canal de distribución donde va a esperar encontrar mi producto? Es decir, nosotros vamos a tratar de orientar y generar un punto de venta y una forma de distribuir nuestro producto de tal manera de ser fácilmente encontrable por nuestro cliente. Y finalmente viene la experiencia de uso, ¿cierto? Viene un sentimiento post-compra por parte de mi cliente donde contrasta
las promesas que nosotros le hicimos a través de nuestra propuesta de valor con el uso final del producto. Por supuesto, nosotros esperamos un sentimiento post-compra positivo, dado que eso va a ser un primer paso para la recompra y posterior fidelización de nuestro cliente. Pero también hay elementos del entorno que influyen. Tenemos que entender cuáles son los factores situacionales que pueden afectar a mi cliente. Por ejemplo, la cultura, la subcultura, cuáles son los elementos culturales que influyen en él, el nivel socioeconómico, variables sociales, los grupos de pertenencia, la familia, los roles que asume, el estatus que puede buscar nuestro cliente, pero también elementos internos como variables psicológicas, la motivación, la manera de percibir el entorno, cómo construye su aprendizaje, las actitudes que tiene frente a distintos estímulos y por supuesto variables personales de carácter demográfico como la edad, la etapa de ciclo de vida, la ocupación, la situación económica, el estilo de vida, entre otros. Todos ellos en su conjunto influyen e impactan en el proceso de decisión del cliente. Es por ello que es fundamental estudiarlos en profundidad. Ahí ustedes después pueden revisar el material y encontrar un poquito más de detalle cada una de estas variables y en nuestros entornos o en nuestras industrias en particular, cuáles son los elementos que más impactan a nuestro cliente de tal manera de también poder participar de ellos, influir en ellos y considerarlos al construir nuestra propuesta de valor. De esta forma, cuando nosotros somos capaces de entender el proceso de decisión y las variables externas que impactan en nuestro cliente, podemos generar un proceso de segmentación del mercado. Los entendemos en profundidad, pero también entendemos las características que diferencian a los distintos grupos, pero también las que reúnen a los que forman cada uno de los segmentos. Ese proceso de separación y diferenciación entre grupos que dentro de sí son muy homogéneos respecto de ciertas cualidades o características particulares dentro del proceso de comportamiento del consumidor y que se diferencian respecto de los otros grupos es lo que entendemos como segmentación. Una vez que yo tengo el mercado segmentado, selecciono mi mercado o mercados objetivo, a quienes yo voy a dirigir la propuesta de valor. Y la construcción de la propuesta de valor es posterior a la selección de mi mercado objetivo, porque yo tengo que ajustar mi propuesta de valor, mi marketing mix, mi posicionamiento a ese mercado objetivo para satisfacer mejor sus necesidades. Es así como la segmentación de mercados es este proceso de agrupar un mercado en grupos más pequeños, que no están arbitrariamente impuestos, sino que se derivan precisamente del reconocimiento de que el total del mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos, que son homogéneos dentro de sí y heterogéneos respecto del resto de los grupos. La hipótesis es que debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que cada uno de ellos responda de manera similar a los estímulos de marketing que yo voy a establecer, es decir, a mi estrategia de marketing. Mi propuesta de valor va a ser diseñada pensando en los segmentos que nosotros estableceremos como segmentos objetivos y por lo tanto encauzaremos nuestro plan de marketing orientado a el o los segmentos objetivos que nosotros hayamos definido. Lo relevante, por lo tanto, es descubrir cuáles son las variables de segmentación que me permiten dividir de mejor forma un mercado con tal de entender sus diferencias y entenderlo también de forma más rentable, a través de propuestas de valor diferenciadas. Esto es dinámico por el constante cambio de los clientes, de los consumidores, de los compradores y la oferta que existe a nivel competitivo. Es por ello que es fundamental que nosotros estemos constantemente monitoreando el proceso de segmentación. Y por supuesto, como cada mercado es distinto, no existen a priori variables de segmentación que sean correctas. Tenemos que seleccionar las más adecuadas de un pool de variables existentes que pueden ser útiles para cada una de nuestras situaciones en particular. Pero hay distintos tipos de variables que nosotros podemos, de todas formas, ir analizando para poder considerarlas. Pero antes de ello, tenemos que entender que no todo proceso de segmentación de por sí está bien realizado. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, el segmento que yo elija como mercado objetivo debe ser medible. Debo poder cuantificarlo para medir su desempeño, para estimar mis ingresos y la rentabilidad de mi propuesta de valor y de mi emprendimiento en general. Debe ser accesible, debo poder llegar a ellos, encontrar la forma de acceder a cada uno de los mercados. Es decir, debo poder actuar sobre ese segmento objetivo. Sustentable desde el punto de vista económico, debe ser viable para mi industria y para mi propuesta de valor. Accionable.
yo debo tener una propuesta de valor que puede incidir en ellos, que puede ser de interés para ellos. Y una propuesta de valor no solo interesante, apreciada por el segmento objetivo, sino que también que tenga elementos de diferenciación. Es decir, preguntarnos si somos capaces de crear una ventaja competitiva diferenciadora y sostenible en el tiempo en dicho segmento objetivo. Y por supuesto, si cumple con todo lo anterior, debo evaluar finalmente si es rentable. Es decir, que la inversión que yo voy a hacer en este proyecto, emprendimiento, proyecto, plan de marketing, es rentable en el mediano y largo plazo. Es decir, nos genera un retorno esperado de acuerdo a lo que nosotros hayamos establecido como objetivo para nuestro emprendimiento. ¿Qué variables podemos considerar para segmentar? Hay un sinnúmero de variables que pueden ser consideradas y que podemos analizar, y ahí ustedes pueden ir investigando y pueden ir profundizando a través de los distintos materiales que les ponemos a disposición. La segmentación demográfica es probablemente la más importante y la que siempre se encuentra incluida. Pero existen otros tipos de variables, como por ejemplo la segmentación geográfica, que se caracteriza por dividir en unidades geográficas o entendiendo los distintos lugares como elementos que pueden generar diferencias en el comportamiento. Esto puede ser a nivel de ciudades, de regiones, de países o de otras variables de carácter demográfico. Generalmente esta no es suficiente, es un punto de partida y como ya lo mencionaba, la demográfica se transforma quizás en la que siempre está presente en alguna medida dentro de un proceso de segmentación. Aquí encontramos variables como la edad, como el nivel socioeconómico, la ocupación, el género, el nivel de educación, todas variables que pueden permitirme caracterizar y hacer más visible mi segmento objetivo. Pero también tenemos variables de tipo psicológico, las que llamamos variables psicográficas. Entender a través del estilo de percepción, las opiniones, las creencias, la manera de entender el entorno, la personalidad, como elementos que pueden también determinar o influir en el comportamiento del cliente. También encontramos las variables de estilo de vida, de carácter más cultural, social. ¿Cuáles son las variables culturales, las variables sociales que son relevantes dentro del mercado objetivo, dentro de los segmentos a los cuales yo estoy apuntando? Pero también hay otro conjunto de variables que están relacionados con el comportamiento dentro del mercado, es decir, con la situación de uso, por ejemplo, o relacionada con el uso. Es decir, cómo se comporta el cliente en relación con la categoría de producto o con el servicio que yo estoy generando o en el mercado en el cual yo estoy compitiendo. Por ejemplo, dentro de ese grupo de variables están las relacionadas con el uso, que dividen a los consumidores en categorías, en términos de las características de uso del producto. Por ejemplo, la intensidad de uso, los heavy users, los usuarios ligeros, los usuarios medianos, el nivel de uso del producto en términos si son usuarios recurrentes, no usuarios, usuarios por primera vez, si existe o no existe lealtad a la marca, son variables generalmente consideradas en este aspecto. Pero también están las relacionadas con la situación de uso. ¿Cuándo lo usan? ¿En qué momento? ¿Cuál es el objetivo de uso? ¿En qué lugar las utiliza? ¿Para quién está comprando? ¿Para sí mismo? ¿Para los amigos? ¿Para su familia? Todas variables relacionadas con la situación de uso. Otro elemento fundamental, otra variable fundamental dentro del proceso de segmentación relacionado con el comportamiento dentro del mercado son los beneficios buscados. ¿Cuál es la necesidad que busca satisfacer? Se realiza en base a los beneficios que se comunican y otorgan a los consumidores por el hecho de utilizar un producto o un servicio en particular. Y esto puede variar entre distintos grupos de clientes, donde algunos pueden buscar comodidad, pueden buscar diseño, otros pueden buscar confiabilidad, pueden buscar eficiencia técnica y así. ¿Cuál es la necesidad que está detrás? Es un elemento fundamental para la segmentación, pero también para la construcción de la propuesta de valor y del posterior posicionamiento. Finalmente, todo el proceso de decisión de compra que conversábamos hace unos minutos es susceptible de ser incorporado como variable dentro de un proceso de segmentación. Los hábitos de compra, la manera de buscar la información, la sensibilidad al precio, el lugar de compra, cómo evalúa el producto post-compra, todos son elementos que podemos considerar. Todos estos hay que analizarlos primero para posteriormente decidir cuáles son los que vamos a utilizar para diferenciar mercados y poder identificar grupos de clientes que son distintos entre grupos, pero muy similares dentro de ellos y que sean atractivos desde un punto de vista de mi estrategia de emprendimiento y a quien yo puedo orientar mi propuesta de valor.
Cuando combino muchas de estas variables para proporcionar un conocimiento profundo del segmento, estoy hablando precisamente de una segmentación profunda, una segmentación construida con un perfil acabado. Cuando se da suficiente información para crear esta imagen clara del segmento objetivo, ya tengo el perfil del segmento. Entre más información tengo de mi mercado objetivo, mayor conocimiento voy a tener y por lo tanto mayor ajuste, mayor fit voy a tener entre el mercado objetivo y el producto y propuesta de valor que voy a relacionar. Finalmente, ese mercado objetivo va a ser a quien yo voy a dirigir mi propuesta de valor. La estrategia es definir un mercado objetivo consistente en una selección de los distintos grupos de clientes a los cuales yo voy a orientar todo mi trabajo a nivel de marketing y a nivel de emprendimiento en general. Fundamental acá responder qué segmento objetivo voy a establecer, cuáles van a ser los distintos segmentos, qué productos les voy a ofrecer a cada uno de ellos. Y una vez yo ya tengo diseñado ese proceso de segmentación, es decir, estudié primero los clientes, segmenté el mercado, entiendo los segmentos más atractivos, selecciono mi mercado objetivo, desarrollo mi propuesta de valor y mi posicionamiento. Y lo último que les quería contar hoy día es precisamente este concepto de posicionamiento. Una vez ya conozco cuáles son las necesidades y requerimientos del cliente, establezco la forma en que queremos que los consumidores perciban mi producto o mi servicio. Esto está asociado a las creencias que los consumidores van a tener respecto de mi producto. Por lo tanto, debo yo encontrar posiciones no ocupadas por otras marcas, ventajas competitivas que me permitan tener una variable diferenciadora en la mente de mis clientes que sean importantes y significativas para ellos. De esta manera, para diseñar nuestro posicionamiento, primero debo determinar mi posición competitiva, cuáles son las variables que yo quiero considerar, identificar la competencia, entender cómo esta es percibida, identificar mis ventajas competitivas, accionar esto en mi segmento objetivo y por lo tanto generar una propuesta de posicionamiento sobre la base de aquello que mi segmento objetivo valora. De esta manera, siempre tengo que estar tratando de comunicar aquello que es relevante y posicionarme en aquello que es relevante y diferenciador desde el punto de vista de mis clientes para nuestro cliente objetivo. De esta manera, voy a posteriormente posicionar el producto y finalmente constantemente monitorear este posicionamiento evaluando los cambios en las percepciones, en las creencias de mi cliente. Y para ello, lo primero que tengo que diseñar es una declaración de posicionamiento. Para que la empresa trabaje toda en la misma dirección, todo el equipo entienda qué es lo que nosotros queremos comunicar, cómo queremos ser percibidos, todos deben conocer mi posicionamiento y una buena herramienta es construir mi declaración de posicionamiento que va a reflejar mi foco, mi pensamiento estratégico y guiar todo el desarrollo tanto de la marca como del marketing mix a nivel táctico. ¿Cómo diseño esa propuesta de posicionamiento? Tengo que definir quién es mi público objetivo, tener claro cuál es mi principal beneficio, qué le estoy ofreciendo a ese cliente que sea diferenciador de la competencia y atractivo para él. ¿Cuál es mi marco de referencia? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuáles son los elementos claves en mi producto? ¿Cómo voy a construir esa diferenciación? Y posteriormente, ¿cómo la ejecuto? ¿Cuál es el soporte? ¿Qué es lo que le da credibilidad? ¿Cuáles son los elementos concretos que contiene mi producto que me hacen distinto a mis competidores y valorable para nuestro cliente objetivo? Y de esta manera puedo generar un diseño de la declaración. Y una buena forma de redactarlo es con esta frase que ustedes pueden ver ahí, diciendo ¿para quién es mi posicionamiento, mi propuesta de valor? Nuestra marca, ¿qué es lo que hace? Es decir, para un público objetivo, nuestra marca es un marco de referencia que entrega un beneficio principal particular porque le da un soporte. Por ejemplo, una marca que seguramente conocen, Cerveza Escudo, es para jóvenes. Nuestra Escudo, la marca, es una cerveza en la categoría en la que compite que siempre los acompañará en sus carretes porque tiene más cuerpo, más color, más sabor y es siempre empática e irreverente, lo diferenciador y lo que le da soporte. Bueno, esto es un pequeña introducción. Obviamente ahí en el material que tienen disponible pueden encontrar mucha más información respecto de estos temas que estamos tratando en este primer taller de marketing para startups. Les doy las gracias por la atención y si tienen dudas pueden ponerse en contacto con nosotros
Además, recuerden seguir a la Dirección de Incubación y Negocios de la PUCB y sus áreas de trabajo, la Incubadora de Negocios Crisalis, el Valparaíso Makerspace y al Centro de Emprendimiento e Innovación Abierta CEINNOVA en todas sus redes sociales para que se enteren de las noticias, actividades y eventos de relevancia para el ecosistema emprendedor. Muchas gracias por la atención, soy Jorge Sea y espero podamos encontrarnos en otra actividad, en otro taller.